Muchos colocan a Dios en la misma categoría de fantasmas, el conejo de Pascua y de Santa Claus. Dicen que creer en Dios es creer en supersticiones y creer en la ficción. Por esto, cuando le preguntamos a varias personas que son ateos la razón detrás de por qué no creen en Dios, dicen que creer en Dios es creer en Santa Claus. Pero la pregunta que hoy vamos a estar respondiendo es si acaso esta es una buena o una mala comparación. Así que despejemos para aquí. Saludos familia y bienvenidos nuevamente a mi canal apologético. Recuerda siempre darle like a este video, comparte, comenta en los comentarios y también suscríbete a este canal. Eso nos ayudará mucho a continuar llegando a nuevas personas. Yo creo que acá toda persona que está viendo este video, por lo menos la gran mayoría de personas que están viendo en este video, en algún momento creyeron, ¿verdad? Creímos en la persona de Santa Claus. Creo que todos nosotros en nuestra niñez sí tuvimos esa experiencia de estar esperando ese 25 de diciembre que llegara para poder ver los regalos que iban a estar llegando a nuestros hogares. Y la razón por la cual nosotros creíamos en este personaje, Santa Claus, es porque más allá de que nuestros padres nos contaran la historia, es que estamos viendo algo que estaba sucediendo. Es que debajo del árbol habían regalos. Así que más allá de un cuento de nuestros padres, nosotros podíamos observar cada año la llegada de estos regalos. Y es bien importante que tengamos esto en consideración. La creencia que se tiene va más allá del simple relato que el padre cuenta. La creencia viene porque hay algo observable. Y es esto la razón por la cual le atribuimos la explicación del evento observable, que son los regalos, a esta entidad llamada Santa Claus. Ahora la pregunta es, ¿por qué cuando nosotros de momento somos adultos dejamos de creer en Santa Claus y comenzamos entonces a comprender que sí eran los padres que estaban haciendo esto? Y la razón detrás del por qué nosotros al momento de crecer abandonamos esta hipótesis o esta creencia de Santa Claus no es porque dejamos de observar los regalos, porque los regalos se mantienen ahí. Lo que sucede es que a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que hay una mejor explicación, una explicación mucho más sencilla para lo que estamos observando. Así que es bien importante, tanto el niño como el adulto sigue observando lo mismo, que son los regalos debajo del árbol. Lo que sucede es que nosotros cuando maduramos comprendemos que existe otra explicación para lo que estamos observando. No tenemos que atribuírselo a Santa Claus, la entidad no conocida que nadie ha visto, sino que se la atribuimos a los padres porque es la explicación más razonable para el evento. Así que cuando hacemos la comparación de Santa y de Dios, pues básicamente lo que estamos evaluando son las hipótesis, ¿no? La hipótesis sobre el origen del universo que tiene el cristianismo, que es la hipótesis de Dios, o la hipótesis del ateísmo que excluye por completo a Dios. Así que básicamente el mismo ejercicio que empleamos para los regalos, el evento ya está ahí, es observable, los regalos están. ¿Cuál es la mejor explicación? O Santa Claus o los padres. El universo ya está aquí. ¿Cuál es la mejor explicación? ¿Qué cosmovisión mejor explica el origen del universo? ¿El ateísmo o el teísmo? Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo hoy. Supongamos lo siguiente, imaginemos que tenemos un grupo de hechos y este grupo de hechos sería A, B, C, D hasta la G. Así que de A a G tenemos distintos hechos y esto pertenece al grupo de eventos que queremos demostrar. Y digamos, o estamos buscando mejor la explicación para este grupo de hechos. Así que nuevamente para que todo el mundo estemos en la misma página, tenemos este grupo de eventos A, B, C, D, E, F y G y estamos buscando cuál es la mejor explicación para ese grupo de eventos. Llamemos a la explicación de este grupo de eventos la hipótesis X. Así que X va a ser la hipótesis o lo que explica el grupo de eventos que tenemos, que es desde la A hasta la G. Ahora, digamos que cuando estamos analizando estos eventos, podemos decir que X, o sea, la hipótesis, es suficiente para explicar desde la A hasta la F, pero parece ser cuestionable que X pueda de manera satisfactoria explicar el evento o el hecho G. Habrán personas que no van a tomar en serio la hipótesis X porque X no puede explicar absolutamente todo, y no tomando en consideración que aunque X no puede tomar o no puede explicar, mejor dicho, todos los eventos, tenemos que valorar el hecho de que puede explicar casi
todo. Así que la pregunta en este momento es, ¿acaso tenemos que descartar la hipótesis X porque en vez de poder explicar 10 eventos solamente puede o logra explicar 9 de ellos? Eso no parece ser razonable. Si nosotros tenemos una hipótesis que puede explicar la mayoría de los eventos, todavía sigue siendo una buena hipótesis. Lo único que tendríamos que tomar en consideración o luego tratar de explicar mejor es ese evento aislado que quizás no se logra explicar. Verán, el ateísmo hace básicamente lo mismo cuando estamos hablando sobre la hipótesis de Dios a favor del origen del universo. Cuando nosotros comenzamos a demostrar evidencia a favor de la existencia de Dios, usualmente no debaten el argumento cosmológico, teleológico o moral. Usualmente lo que hacen es simplemente obviar esa conversación y directamente decir, ok, ¿cómo es posible que Dios existe si el mal existe, si hay sufrimiento en el universo? ¿Verdad? Y así que básicamente lo que hacen es obvían el hecho de que tenemos razones suficientes para hablar sobre estas entidades personales que somos nosotros, y la única forma de que pueda existir una entidad como nosotros es que tiene que existir un ser trascendental que sea personal. Obvían el hecho de que si vemos vida en el universo tiene que primeramente existir una causa que tenga vida, no puede surgir simplemente de la nada, de la no vida para llegar a la vida. Es completamente incorrecto, erróneo, es incoherente, sino que básicamente lo que hacen es obviar eso y simplemente ir a la postura de que no es posible que Dios exista porque existe sufrimiento, porque según ellos la hipótesis de Dios no es suficiente para explicar el sufrimiento que experimentamos como seres humanos, sin importarles que muy bien podemos utilizar la hipótesis de Dios para explicar todo lo demás. Ahora, supongamos que tienen razón y no podemos dar suficiente razón en una explicación lógica por lo cual existe la maldad. Supongamos, todos sabemos que no es así, porque en este canal muchas veces hemos hablado de este tema, pero supongamos que es así. Voy a hablarles de 5 cosas que podemos explicar de forma razonable, que únicamente se encuentran a través del teísmo, para poder demostrar el poder explicativo tan increíble que tiene esta cosmovisión comparado con el ateísmo. Lo primero que observamos es el origen del universo. El teísmo solamente ofrece una explicación razonable por lo cual comienza el universo a existir. Sabemos que de manera científica y filosófica que tiene que existir un comienzo para el universo. El teísmo ofrece una causa sobrenatural muy poderosa para darle comienzo al universo. Eso es algo que es completamente satisfactorio porque vemos la ley de causa y efecto empleada en su totalidad. Vemos una causa que trasciende su propio efecto y todo el efecto que se provoca es un efecto menor a la propia causa. Cuando vemos la causa, una causa inmaterial, aespacial, atemporal, eterna, sumamente poderosa, y también es inteligente, es personal. Por ende, vemos el tipo de efecto que estamos viendo hoy. Así que el origen del universo, de manera satisfactoria, podemos explicar el porqué del universo que tenemos hoy día. Lo segundo que logra explicar el teísmo es la razón detrás del por qué vemos un universo tan perfectamente ajustado para la vida. Y es como señala el físico Paul Davies. Él dice, es difícil resistirse a la impresión de que la estructura actual del universo, aparentemente tan sensible a pequeñas alteraciones en los números, ha sido cuidadosamente elaborada, porque hemos visto cómo las constantes antrópicas o constantes del universo tienen que ser precisamente lo que son, porque si no, no existiese vida en el universo. Así que el teísmo o la hipótesis de Dios es suficiente para explicar este fenómeno, porque dado que existe una causa trascendental e inteligente, es por lo que vemos cosas tan lógicas en el universo. Vemos un diseño tan detallado, un diseño tan increíble, porque existe un diseñador trascendental detrás del universo. Lo tercero que el teísmo logra explicar de forma satisfactoria es el hecho del origen de la vida y la asombrosa diversidad y complejidad que existe en los seres vivos, que cada vez nos damos cuenta qué tan compleja es la vida y qué tan complejo son los organismos, cada célula, cada órgano, cada ser vivo. Se muestra que hay una complejidad increíble y el teísmo ofrece tal explicación. Nuevamente, hay un creador, un diseñador que logra provocar que todas estas cosas sean complejas, porque desde la hipótesis de Dios existe un ser complejo que crea seres complejos. No existe, por ejemplo, la hipótesis del ateísmo donde todo es producto de lo natural.
en este sistema o esta hipótesis lo que vemos es la no vida provocando vida, el no orden provocando orden, la nada provocando algo. Y esto es completamente incoherente, pero en la hipótesis de Dios ya existe algo sobrenatural, sumamente poderoso, inteligente, con vida, que provoca todo lo que estamos viendo. Así que la hipótesis de Dios aquí vuelve a ser triunfante. Incluso esta hipótesis de Dios nos lleva incluso a reflexionar sobre el propósito y la finalidad de la vida, porque dado a que existe un creador, existe entonces la pregunta del propósito, porque si realmente no existiese un creador es imposible que hablemos de propósito. Todo lo que existe gracias a que alguien lo diseñó con un propósito en mente. Por ende, cuando hablamos del efecto del universo, dado a que existe un creador detrás del universo, podemos hablar del propósito del universo, el propósito de los seres vivos y la finalidad de las cosas, porque hay un fin en mente del creador para todo lo que ha provocado. Pero si nos basamos únicamente en las leyes naturales, no existe tal cosa como propósito, no existe tal cosa como finalidad. La única forma que podamos abordar este tema de propósito y finalidad es si realmente Dios existe. La cuarta cosa que el teísmo explica de forma satisfactoria es el hecho de la conciencia o el surgimiento de la conciencia. Los seres humanos estamos tan acostumbrados a practicar ciertas cualidades como el pensar, razonar, el dudar, el afirmar, el cuestionar. Todo ese tipo de cosas viene de seres conscientes, pensantes, ¿verdad? Y como estuve hablando en el video pasado, la única forma de que nosotros podamos tener este tipo de efecto es que la causa en sí sea de esta manera, de igual forma, ¿no? Que sea personal y que sea inteligente y que imparta estas cosas al efecto. Porque si nos basamos en la hipótesis del ateísmo, todo es natural. Y nuevamente tenemos la no vida produciendo vida, lo no consciente produciendo lo consciente. Eso no tiene sentido. La hipótesis de Dios sí es suficiente porque parte con una causa sobrenatural, consciente, personal, que tiene vida e imparte estas cualidades sobre la creación que hace. Y por último, en quinto lugar, lo que parece que el teísmo explica de forma satisfactoria son los valores morales objetivos, ¿verdad? Si la moral simplemente es el resultado de la evolución biológica o social, no tendríamos ningún tipo de forma objetiva de medir las acciones de los seres humanos. Más sin embargo, vivimos de tal forma, vivimos como si sí existiese este estándar moral, porque si nosotros simplemente nos dejamos llevar por cultura y sociedades, pues nunca podríamos someter un juicio justo sobre las acciones de los seres humanos. Pero estamos conscientes de que sí existen acciones como, por ejemplo, violar a una persona, secuestrarla, asesinarla. Vemos estas acciones y de forma intuitiva decimos, espérate, esas acciones cruzaron la línea. Esas acciones no son permitidas o no deberían permitirse. Pero el problema es que si Dios no existe, ¿dónde o cómo logramos obtener esa línea? ¿Cómo podemos decir que se cruzó una línea, se quebrantó una línea, la cual el ser humano no debió haber cruzado si Dios no existe? Porque si Dios no existe y la hipótesis del ateísmo es cierto, esa línea vendría a ser una línea fabricada por cada individuo. Así que la línea que yo no quiero que tracen va a ser distinta a la línea que tú no quieres que tracen. Por lo tanto, nunca tendremos una base estándar para la moralidad de las personas. Por ende, tú decir que una persona que viola es erróneo va a ser muy diferente a otra persona que sí puede decir que no es erróneo. Así que la única forma que nosotros podemos decir que acciones son moralmente incorrectas o moralmente correctas es que tiene que existir tal línea, la cual cruzamos o no cruzamos, pero la única forma de tener esa línea establecida para todos los seres humanos es si Dios existe y establece tal línea. Por estas razones, cuando la persona venga a decir, el ateo venga a decir que el teísmo no logra de forma satisfactoria o ser una hipótesis la cual deberíamos aceptar, pues tenemos que decirle, oye, tenemos 5 cosas que logramos explicar que son bastante razonables. ¿Por qué estás descartando la hipótesis de Dios meramente porque para ti aparentemente no logra explicar una cosa, que es el sufrimiento? Ahora, sabemos aquí, porque lo hemos discutido muchas veces, sí podemos dar razones lógicas por lo cual vemos el tipo de sufrimiento que vemos en el universo. Tenemos razones tanto teológicas como filosóficas. Por ejemplo, la caída del hombre. Dado la caída del hombre, pues tenemos el tipo de condición de la humanidad que tenemos. De forma filosófica podemos hablar del libre albedrío, que dado a que existen agentes libres, evidentemente tendremos personas libres tomando acciones equivocadas. Eso es completamente normal. Así que sí podemos dar explicaciones para esto. Ahora, más allá de eso, la pregunta que yo creo que deberíamos hacernos es, ya vimos cómo el teísmo explica las cosas. ¿Acaso
¿podríamos decir lo mismo del ateísmo? ¿Acaso podríamos decir que el ateísmo tiene el poder explicativo para todo lo que discutimos y también para el sufrimiento? Porque creo que ahí donde está el talón de Aquiles del ateísmo se encuentra en el aspecto moral. Es imposible tú tener una justificación para las acciones morales o inmorales que podamos tener en el universo si el ateísmo es la hipótesis que afirmas. Porque el ateísmo en sí no explica nada. El ateísmo no explica la existencia de nuestro universo, el hecho de que nuestro universo sea tan finamente ajustado. Él no explica el origen y la diversidad de la vida. Sí, a través de la ciencia, sí logramos explicar el cómo operan las cosas, pero el explicar cómo operan las cosas no explica la razón del por qué las cosas operan como operan. Por ejemplo, tú puedes entrar a tu casa y de momento ves la estufa que está encendida y hay una olla con agua hirviendo. La explicación del ateísmo usualmente es que está hirviendo simplemente porque está el calor, ¿verdad?, interactuando con la olla, y esto está provocando que el agua vaya por encima del boiling point, ¿verdad? Y esté hirviendo. Ahora, esa es la explicación de lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué está sucediendo? Es la pregunta que el ateo no puede contestar bajo el ateísmo, ¿verdad? Porque yo puedo decir, sí, es cierto que esto está ocurriendo, ¿verdad? Esas son las causas y efectos de lo que está sucediendo y estás explicando lo que está sucediendo, pero esto está pasando porque estoy a punto de cocinar, porque tengo visita que viene a la casa. ¿Ve? Hay dos tipos de explicaciones. Está la explicación del por qué las cosas. Por qué en primer lugar se encendió la estufa, el por qué está hirviendo el agua. Bueno, porque estoy a punto de cocinar. Ese tipo de explicación el teísmo ofrece una respuesta, mientras que el ateísmo solamente se queda limitado a lo que puede observar del cómo operan las cosas. Así que el ateísmo no ofrece este tipo de explicación, por ende no tiene las mismas fuerzas de explicación que tiene el teísmo. Incluso el ateísmo no puede ni tan siquiera sostener o justificar el problema del mal que él mismo utiliza en contra de nosotros. Muchos de los ateos dicen que no pueden creer en Dios por el sufrimiento o la maldad que existe. Incluso dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios perverso, un Dios malo, pero su propia cosmovisión no puede justificar lo que es malo. Por ende, ¿cómo tú puedes decir que Dios es malo si en tu propia cosmovisión no existe ningún tipo de justificación para lo que es malo? O bueno, todo es relativo. Por ende, cuando tú le llamas malo a Dios en tu propia cosmovisión, eso es malo para ti, pero quizás no sea malo para otra persona. Por ende, en su propia cosmovisión no existe justificación para sostener el argumento que utilizan en nuestra contra. Como hemos visto, la hipótesis de Dios es mucho más razonable que la hipótesis del ateísmo. Y volviendo al ejemplo de Santa en contra de Dios, vemos que sí, cuando las personas crecen y maduran se dan cuenta que la explicación de Santa no es tan suficiente o no es tan buena como la explicación de que los padres son aquellos que colocan los regalos debajo del árbol. Pero nuevamente, como repetimos al principio, el resultado está ahí, el efecto está ahí. Eso es lo que se quiere tratar de buscar, la explicación, que son los regalos que están ahí. Muchas veces cuando se ha dicho de que comenzamos a creer en Dios como Santa Claus, es que creemos de niño, pero cuando maduramos, de momento abandonamos esa creencia porque ya comencemos a conocer otras cosas de la vida y comenzamos a renunciar a esa creencia porque aprendemos cosas nuevas. El detalle es que cuando nosotros vemos desde las ambas posturas, ateísmo y cristianismo, ateísmo, el efecto, que es el origen del universo, mientras más crecemos, no es que simplemente nos abandonamos de la creencia de Dios, porque cuando estudiamos el universo nos damos cuenta que la hipótesis de Dios sigue siendo más satisfactoria. Sigue siendo más satisfactoria por los seres vivos que estamos acá, por los seres conscientes, seres personales, por la vida, la moralidad, por el mismo hecho del origen del universo. Todo apunta a que la razón más satisfactoria es que tiene que existir un creador, tiene que existir una causa trascendental por encima de espacio, tiempo, materia, que sea sumamente poderosa y personal, que sea una entidad necesaria para poder crear todo lo que es contingente, como el ser humano y el universo mismo. Así que cuando hacen la comparación, simplemente no saben de lo que están hablando. Cuando hacen de la comparación, no han hecho un buen análisis de la comparación que están haciendo. El tema de Santa Claus es muy diferente al tema
problema de Dios. Cuando analizamos la hipótesis, nos damos cuenta que la hipótesis de Dios logra explicar muchas cosas que la hipótesis de Santa Claus no lograría explicar, como en el ejemplo que ellos mismos utilizan. Y como vimos también cuando comparamos la hipótesis del ateísmo contra la hipótesis de Dios, si vamos a rechazar alguna hipótesis porque no logra explicar algo, antes de rechazar el teísmo, tendríamos que entonces rechazar el ateísmo. Porque si el teísmo no logra explicar una de las grandes preguntas, vimos que el ateísmo no explica nada. Así que no hay ningún tipo de poder explicativo en esa cosmovisión. Pero nada, mi gente, hasta aquí este video. Recuerda darle like, compártelo con alguien, comenta qué te pareció el video. Y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video y nos siga ayudando a llegar a nuevas personas. Así que nada, mi gente, los amo, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.